Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Retornamos nuevamente. Ok, vamos a continuar entonces con la segunda parte, ok, correspondiente a lo que es el estudio de mercado. Ok, estuvimos viendo las dos primeras, digamos, los dos primeros ítems que corresponde a lo que es el resumen ejecutivo y la información general del proyecto. Algunos le llaman información complementaria del proyecto. Creo que ahí ya quedó claro qué es lo que tenemos que hacer en cada una de esas partes. Bien, pasamos a la parte, digamos, como dije inicialmente, es un aspecto fundamental, la parte que resulta preponderante, la parte que resulta, digamos, que decide si seguimos o no seguimos con el proyecto. Y eso viene a ser el estudio de mercado. Entonces, continuando con la estructura del curso, tenemos el punto número 3, es el estudio de mercado. Este estudio de mercado para nosotros se va a dividir en 4 partes, en 4 componentes. El 3.1, es decir, la primera parte es el análisis de la demanda, ¿no? O sea, la demanda, es decir, vamos a analizar la demanda para el proyecto, la demanda para el producto, ¿no? La demanda para el servicio que vamos a brindar. ¿Cuál va a ser la demanda? Entonces tenemos que analizar la demanda. El segundo componente o el 3.2 es el análisis de la oferta. Igual, no tenemos que ver la oferta. La oferta para el producto, para el proyecto, o la oferta que actualmente existe en el mercado para productos similares al nuestro, ¿no? Básicamente para eso. En eso consiste el análisis de la oferta. Luego tenemos el tercer componente o aspecto que corresponde al estudio de mercado, es el análisis de la comercialización, un aspecto fundamental, ¿no? Si nosotros nos podemos hacer un estudio, un análisis serio, diríamos muy bien, y si nosotros producimos, tenemos el producto, y si no lo comercializamos, y si no hacemos que este llegue al consumidor, ¿qué hacemos, no? Esto es importante también, el análisis de la comercialización, es decir, cómo es que el producto va a llegar al consumidor. Y finalmente, el punto número 4, que corresponde al estudio de mercado, viene a ser el análisis del mercado proveedor, ¿no? Es decir, pues para que nosotros elaboremos nuestro producto o brindemos nuestros servicios, tenemos que tener proveedores, ¿no? O sea, alguien nos tiene que proveer la materia prima, los insumos, los materiales, etcétera, los equipos, las maquinarias, entonces, y también los tenemos que analizar, ¿no? O sea, la parte de que corresponde a los proveedores. También constituye un mercado, por eso se llama análisis del mercado proveedor. Estas son los cuatro componentes del estudio de mercado, que lo vamos a ir viendo en forma detallada a continuación, punto por punto, ¿no? Pues bien, el primer punto, como dijimos, es el análisis de la demanda. Tenemos que ver la demanda, ¿no? ¿En qué consiste la demanda para nuestro proyecto, para nuestro producto? ¿Ok? Bien. Entonces, respecto al análisis de la demanda, tiene como objetivo cuantificar la demanda existente por el fin o servicio que se pretende producir. Es decir, tenemos que cuantificar, acá está el término, ¿no? La palabra clave, cuantificar. Es decir, tenemos que determinar, no solamente tenemos que identificar a nuestros consumidores, es decir, quiénes van a ser, sino cuántos van a ser, ¿no? ¿No? Eso también es un aspecto importante, cuantificar. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos inmersos dentro de un proyecto cuantitativo, es decir, tenemos que trabajar con números, con cantidades, ¿no? Para poder medir y para poder tomar decisiones. Por eso también nosotros generamos indicadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es para nosotros importante, la cuantificación de la demanda. Por lo tanto,
Este análisis debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto. Es decir, ¿cómo está actualmente la demanda? ¿No? Es decir, sin proyecto, y cómo será después, es decir, con proyecto, es decir, con el proyecto, ¿no? O sea, eso también hay que analizar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la demanda sin el proyecto y qué pasa con la demanda con el proyecto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar cuál será la demanda que debe satisfacer el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuál va a ser esa demanda, ¿no? Que el proyecto va a satisfacer, ¿ok? En eso consiste este primer punto. Entonces, dentro del análisis de la demanda que corresponde al punto 3.1, tenemos sus componentes. Entonces, dentro del 3.1, análisis de la demanda, ¿qué tenemos? En primer lugar, el 3.1 punto corresponde a la descripción del bien o servicio. O sea, acá entra la parte descriptiva, explicativa, detallada. Tenemos que redactar, tenemos que describir, ¿no? ¿En qué consiste el bien o servicio? El 3.1.2 viene a ser la demanda presente y pasada. 3.1.3 viene a ser las variables que afectan la demanda. Y el 3.1.4 viene a ser la demanda futura. ¿Ok? Es decir, tenemos que hacer la proyección de la demanda. Si nosotros ya hemos determinado cuánto va a ser nuestra demanda actual, pues tenemos que proyectar cuánto será nuestra demanda de acá a 5 años. Generalmente el horizonte que se considera, el horizonte de vida que se considera para un proyecto es 5 años, ¿no? Eso es el término, digamos, medio, ¿no? Promedio, 5 años. Entonces tenemos que hacer una proyección de la demanda para 5 años, ¿no? ¿Ok? Entonces, viendo ya en forma detallada cada uno de estos puntos, no nos olvidemos que nosotros hemos empezado con el punto 3, estudio de mercado, empezamos con el 3.1, análisis de la demanda, luego vamos a estar viendo el 3.1.1, descripción del bien o servicio, y ahora vamos a ver el detalle de este 3.1, que es la descripción del bien o servicio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir, vamos a definir cuál es nuestro bien o servicio, en qué consiste nuestro bien o servicio que vamos a brindar. O sea, tenemos que generar una definición para nuestro bien o servicio, es decir, para nuestro producto. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, y también ya lo podemos ir haciendo, porque nosotros ya tenemos definido nuestro bien o servicio, es decir, nuestro producto, ya lo tenemos definido. Entonces, si ya lo tenemos definido, ya sabemos en qué consiste. Entonces, ya podemos ir definiendo esta parte. Luego, el otro componente de la descripción del bien o servicio es la zona de influencia. ¿Ok? Es decir, esto está relacionada básicamente con el área geográfica, ¿no? Zona de influencia del proyecto también se llama área de influencia del proyecto. Es decir, esto tiene que ver con, vamos a anotar acá, esta parte tiene que ver con el lugar geográfico. Lugar geográfico. Lugar geográfico. Es decir, puede ser un distrito, puede ser una provincia, puede ser un barrio, puede ser una comunidad, puede ser un departamento o una región, puede ser un país. Es decir, cuál es la zona que vamos a cubrir con nuestro proyecto. Eso lo tenemos que definir bien. O sea, cuál es la zona, ¿no? El área geográfica que nosotros queremos llegar con nuestro proyecto o con nuestro producto. En otras palabras, ¿dónde
en qué zona, en qué lugar geográfico están ubicados o se encuentran nuestros clientes. Básicamente esto. ¿Dónde están nuestros clientes? ¿En qué zona geográfica están ubicados? Puede ser un distrito, dos distritos, barrios, comunidades, zonas, no sé. Esto hay que definirlo bien. O sea, ¿cuál es la zona de influencia del proyecto? Entonces acá podemos decir, la zona de influencia o el área de influencia del proyecto estará constituido por los distritos de tal, ¿no? Y mostramos un mapa, pues, ¿no? Un mapa que encierre a esos distritos. O podemos decir, nuestra zona de influencia del proyecto será Lima Metropolitana. ¿No? Entonces veremos cuál es Lima Metropolitana, ¿no? O podemos decir, el área de influencia de nuestro proyecto será la provincia de Lima. O será como dice, el cono norte, ¿no? Por decir. Entonces, el cono norte, muy bien. Si yo digo cono norte, ¿qué zonas o qué áreas geográficas están comprendidas en el cono norte? Ok, entonces acá tengo que explicar, ¿no? ¿Cuál es nuestra zona de influencia del proyecto y presentar un mapa, ¿ok? Para tener una idea de cuál es la zona que va a abarcar el proyecto. Es decir, dónde van a estar ubicados nuestros clientes. ¿Ok? ¿En qué zona, en qué área están ubicados nuestros clientes? ¿Ok? Luego, el otro punto es el tipo de bien. ¿Qué tipo de bien es? Es un bien, en primer lugar, empezaremos, ¿es un producto o es un bien o un servicio? Segundo lugar, ¿qué tipo de bien? ¿Es un bien primario? ¿Es un bien secundario? ¿Un bien terciario? ¿No? O sea, acá tenemos que recurrir un poco a la clasificación de los bienes, ¿no? ¿Cómo se clasifican los bienes? ¿No? O sea, todo esto ya se ha estudiado, todo esto ya ustedes lo han estudiado, solamente lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que ya hicimos y tomar lo que nos interesa y ir trasladando acá. Entonces acá tenemos que poner el tipo del bien, ¿no? O del servicio, ¿no? Que nosotros vamos a brindar. ¿Ya? Ok, vamos a borrar esta parte. Bien, entonces, en esta parte que corresponde al 3.1.1, descripción del bien o servicio, hay que considerar todos estos aspectos, ¿ok? Muy bien. Luego pasamos al 3.1.2, ¿no? Que es la demanda presente y pasada. Acá vamos a, en primer lugar, determinar cuál es el consumo histórico y actual. Muy bien, acá nuevamente cuando decimos consumo histórico, entonces nosotros tenemos que recurrir un poco a la data estadística, ¿no? Pues por ahí iremos al INEI o si es un producto que está relacionado a la industria, a la pesquería, a la agricultura, tenemos que ir a los respectivos ministerios y buscar información respecto al consumo histórico. O hay entidades también, ¿no? De mercado que tienen datos, ¿no? Respecto al consumo. ¿Cuál es el consumo histórico? ¿No? ¿Qué se tiene acerca del producto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Seguramente buscaremos datos de por lo menos pienso yo, de los últimos 5 años, ¿no? Lo ideal sería unos 10 años, si tenemos de los 10 últimos años para saber cómo ha ido evolucionando el consumo, cómo ha ido evolucionando la demanda de este producto, ¿no? Eso nos sirve de referencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde está?
Porque si yo tengo mi gráfico de esta forma, por ejemplo, vamos a suponer de que esto es de los últimos 10 años, y si tengo un gráfico de esta forma, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpreto yo este gráfico? Ah, que la demanda o el consumo de este producto está en, ¿cómo estaría? A ver. En En crecimiento. crecimiento, En señora. crecimiento, obviamente. Acá está en crecimiento, o sea, hay demanda. La demanda está creciendo. Ah, eso es un buen indicio, ¿no? Obvio. Pero si yo tengo una gráfica que por ahí tiene pequeñas variaciones y está así, de esta forma, entonces yo diré, ah, esto se mantiene constante, ¿no? O sea, bueno, ahí entra una duda, ¿no? O sea, ¿será bueno? ¿Será conveniente? ¿No? Esto está constante, no crece, se mantiene así, bueno, pues habría que pensarlo. Pero si yo tengo una gráfica que me muestra una curva de esta forma, ah, yo también tendré que analizar y digo, ¿y acá qué está pasando, no? Acá la demanda está disminuyendo, está decreciendo, entonces, ¿será conveniente? O sea, entonces, para eso justamente se hacen pues los análisis, ¿no? Entonces, yo ahí tendría que preguntarme si realmente se justifica, ¿no? Llevar a cabo el proyecto o pensar en ese producto, ¿ok? Pues para eso nos sirve esto de acá, ¿no? Determinación del consumo histórico y actual. Y actualmente, ¿cómo está, no? Por lo menos, si no de este año, pues del año pasado, ¿no? O sea, del año anterior, ¿cómo está? ¿Cómo está el consumo? ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Considerar. Luego, el otro punto corresponde, vamos a borrar esta parte. Bien, el otro punto corresponde, decía, a la determinación de la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente, ¿no? O sea, es cierto, pues, ¿no? Nosotros hemos dicho que para que nazca un proyecto o para que se origine un proyecto, la razón es que existe un problema, existe una insatisfacción, es decir, existe un sector del mercado de clientes que no está satisfecho con lo que le ofrece la competencia o con lo que le ofrecen actualmente. Entonces ahí nacemos nosotros, ahí llegamos nosotros, ahí aparecemos nosotros y le decimos, muy bien, usted está insatisfecho, pues yo estoy acá para satisfacer, ¿no? Esa demanda. Esto es, hay que ver, la determinación de la demanda insatisfecha. ¿Hay o no hay demanda insatisfecha, no? Esto es un aspecto también importante a considerar. ¿Existe demanda insatisfecha? Puede ser que exista la oferta, ¿no? Para un determinado producto, pero el cliente como que no está satisfecho con lo que le ofrecen, porque quiere un producto innovado, quiere un producto de mejor calidad, quiere un producto en otra presentación, quiere un producto en un tamaño diferente, un contenido diferente. O sea, esos son aspectos que hay que también analizar, ¿no? Porque no todos los clientes pues piensan o sienten igual o tienen la misma necesidad. Entonces, eso también se analiza, ¿no? Es decir, ¿y qué del cliente, no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué? O sea, ¿hay o no hay insatisfacción? Eso es lo que hay que analizar en esta parte. ¿Ok? Luego viene lo que es el 3.1.3, el 3.1.3, donde se tiene que ver las variables que afectan la demanda. O sea, ¿qué variables afectan la demanda? ¿Por qué es importante esta parte? Porque ustedes saben perfectamente que el mercado es dinámico, es cambiante, no hay un mercado pues estable, fijo, ¿no? Estático, eso no pasa. Entonces el mercado es dinámico, es cambiante. Entonces hay que analizar qué variables, ¿no? Por eso es su nombre, variables, ¿no? Variable viene de variar, o sea, que varían, ¿no?
y que pueden afectar la demanda. Por ejemplo, una de las variables que es bastante sensible y que afecta a la demanda es el precio del bien o del servicio, ¿no? Ustedes saben por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es una ley del mercado. Cuando el precio de un bien o de un producto varía, que ya saben qué es lo que sucede, ¿no? Entonces eso también es necesario analizar, ¿no? Las variables, cómo está el precio del bien o del servicio. ¿Cuál es el precio de los sustitutos? Ustedes ya saben que es un bien sustituto, ¿no? O un producto sustituto. ¿Cómo están los precios de sus productos? ¿Y cuáles son los precios de los complementos o de los bienes complementarios? Eso también lo saben, ¿no? O sea, uno, análisis de precios. O sea, hay que analizar los precios. ¿Cómo están los precios? ¿No? Del producto, del bien o del servicio, de los sustitutos, de los productos sustitutos y de los productos complementarios. ¿Cómo andan los ingresos de la población, de los consumidores? ¿Cómo están sus ingresos? ¿No? ¿Cuál es el PBI nacional? Siempre es bueno tocar esos temas también, analizarlo, ¿no? ¿Cómo está el Producto Bruto Interno? ¿Cómo ha ido creciendo la economía? ¿Creció o no creció? ¿Cómo está el ingreso de la gente, ¿no? El ingreso per cápita, ¿no? Eso también es necesario analizar. Y también otra variable que influye en la demanda es la población, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo está la población? ¿No? Por categorías, es decir, por edades, por sexo, etcétera, por nivel socioeconómico, ¿no? ¿Cómo está la población? ¿Cómo está la economía? Eso también hay que analizar. Todas estas son variables que de alguna forma van a afectar la demanda, ¿no? La demanda del producto, ¿no? Sea bien o sea servicio. Asimismo, también existen otras variables más que afectan la demanda. Por ejemplo, las preferencias de los consumidores, ¿no? Es decir, los gustos y preferencias, ¿no? No solamente importa pues la edad, el sexo, los ingresos, también las preferencias, ¿no? Hay gente que tiene gustos y preferencias. Entonces, eso también hay que analizar. Sobre todo, ojo, este análisis al cual me estoy refiriendo, hay que analizarlo por lo menos dentro de la zona de influencia del proyecto, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Hay que hacer un análisis por lo menos dentro de la zona de influencia del proyecto, es decir, en nuestra zona, ¿cómo está? ¿No? Porque esto es la zona o el área o la región en la que yo voy a desempeñarme. Entonces acá hay que analizar en la zona de influencia del proyecto. Ahora, si tengo un análisis más extenso, lo puedo hacer, pues bueno, pero por lo menos en la zona de influencia del proyecto. Entonces decíamos que existen otras variables, aparte de lo que ya vimos. Uno de ellos son los gustos y preferencias, ¿no? Existen los coeficientes técnicos, se refiere a los bienes intermedios o de consumo final, ¿no? Si es un bien intermedio, si es un bien de consumo final, ¿no? Respecto a, bueno, cuando se trata de bienes intermedios o de capital, hay que analizar el bien final, es decir, oye, si yo voy a fabricar un equipo, una máquina, tendré que analizar qué va para esa máquina, ese equipo, para qué sirve. Por ejemplo, si yo estoy haciendo hornos, ¿no? Para hacer pan. Yo tengo que analizar, ¿y este horno para qué se utiliza? Para producir, para hornear los panes. Ah, muy bien, tengo que analizar y cómo estará ese bien, es decir, el pan, ¿no? Porque mi producto es un horno, por decir, ¿no? Y así, ¿no? O sea, esas son algunas variables que también afectan a la demanda. Luego viene, a ver, quiero ver una parte acá. Muy bien. Acá no quiero pasar esta parte sin hacer un análisis respecto a esto. A ver, vamos a ver acá. La demanda insatisfecha o demanda satisfecha, ¿ok? ¿Por qué? A ver, quiero ver acá, estudio de mercado, oferta, la oferta, producto, precio, ok, bien, acá. Cuando nosotros decimos, vamos a retroceder un poco, acá.
Cuando nosotros decimos determinación de la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente, tenemos que hacer un análisis del mercado en la que tenemos que determinar, en esta parte, tenemos que determinar mínimo tres, hasta algunos autores consideran 4 tipos de demanda. Tengo que saber quiénes conforman mi demanda potencial, cuál va a ser mi demanda disponible, cuál va a ser mi demanda efectiva y cuál va a ser mi demanda objetivo. Eso es parte del trabajo y quiero que ese trabajo ya lo inicien hoy. Para la próxima clase ya me lo tengan determinado, ¿ya? Entonces, eso es una tarea inmediata. Primero, definición del producto. Eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Segundo, determinar la zona de influencia del proyecto también, ¿no? Dependiendo a qué sector de la población va a ir dirigido mi producto. Entonces, yo tengo que tener mi zona de influencia, el área de influencia para mi proyecto. Porque con esto yo tengo que determinar el tipo de bien, también lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema, eso pueden ir avanzando. Pero con esto, es decir, con la zona de influencia, yo tengo que determinar esto de acá, ¿ya? La demanda. Entonces, para esto, vamos a ir a una explicación un poquito más detallada, ¿ya? Y vamos a compartir esta parte. Acá, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que determinar. Ahí se observa, me confirman, se observa bien, claro. Ok, muy bien. Listo. Entonces, lo que yo tengo que determinar acá es cuál es mi mercado potencial, cuál es mi mercado disponible, cuál es mi mercado efectivo y cuál es mi mercado objetivo. En ese orden. Esto es fundamental, por favor. Esto es fundamental. Esto ya lo tienen que ir haciendo. Para la próxima clase voy a controlar esta parte. Empezaremos por el mercado potencial, ¿ok? A ver, un poquito más, vamos a agrandar. Dice, en un estudio de mercado existen varias maneras de calcular el mercado y una de las que consideramos más útil es la que divide el mercado en mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, ¿ok? Eso es lo que ya mostramos. Vamos a hacer un ejemplo para entender mucho mejor, ¿ya? Vamos a seguir el ejemplo. Dice, el negocio a crear corresponde a un restaurante de comida vegetariana con sabor agradable, el cual se diferenciará de sus competidores por ofrecer comida con sabor agradable y un excelente servicio al cliente. O sea, acá está, por ejemplo, de acá podemos nosotros ya intuir qué tipo de estrategia está utilizando. A ver, me dicen, ¿qué tipo de estrategia está utilizando? Disculpe. ¿Qué tipo de estrategia estará utilizando? A ver, Marilú. ¿Qué tipo de estrategia estará utilizando? Porque estamos viendo un ejemplo, ¿no? Con este tipo de negocio. Nicho Profesor, dice. disculpe, no le había escuchado su clase, ya que se fue el internet y nuevamente recién me estoy revolviendo a reconectar Ah, y ya, ok. quisiera leerlo para poder Está decir qué bien. tipo de estrategia es. Ya está bien, no hay problema. Bueno, por lo que podemos ver, claro, acá lo dice bien clarito, ¿no? El negocio a crear corresponde a un restaurante de comida vegetariana. Ujú. Con sabor, el cual acá está bien clarito, se diferenciará. O sea, hay una diferenciación, ¿no? O sea, la estrategia nos lo está diciendo acá.
Es una estrategia de diferenciación, ¿no?, de sus competidores por ofrecer comida, ahí está la diferencia, ¿no? Sabor agradable y un excelente servicio al cliente. ¿Ok? Bien. Claro, diferenciación. La estrategia es diferenciación. En general, dice, los negocios competidores son los conocidos como restaurantes vegetarianos. Eso es la competencia, pero son generales, dice, ¿no? Los mismos que... Profesor, pero ahí también podría, disculpe que le interrumpa, pero ahí podría ser también tanto una estrategia diferenciación como también nicho, porque está distanciando a una cierta segmento de la población, porque hay algunas personas que no les gustaría comer eso, porque para mí Claro, serían las dos claro, tipos de estrategias. claro. Está también solamente para los consumidores vegetarianos, nada más, obviamente. Porque ahí no vas a encontrar pues ningún tipo de carnes, por ejemplo, de origen animal, ¿no? No va a haber. Claro, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. Los mismos que a pesar de su antigüedad dicen no han prosperado presente porque no ofrecen comida rica ni tampoco un servicio que destaque. Ok. Por lo tanto, para realizar el cálculo debemos seguir los siguientes pasos. Y acá están los 5 pasos que ustedes también van a seguir. Primero, definir el segmento de mercado. Esto es fundamental. Este es el primer paso que vamos a hacer. Segundo paso, calcular el mercado potencial. Tercer paso, calcular el mercado disponible. Cuarto paso, calcular el mercado efectivo. Y quinto paso, calcular el mercado meta, llamado también mercado objetivo, o también se le llama target, ¿no? Que es el mercado meta, el mercado objetivo, ¿ya? Acá tenemos que llegar. ¿Cuál es el mercado objetivo para el proyecto? ¿Cuál es mi target, no? T-A-R-G-E-T, target. Entonces, acá tenemos que llegar. Para eso tenemos que seguir los 5 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Acá lo tenemos. Definir el segmento de mercado, es decir, tenemos que segmentar el mercado. El segmento de mercado que atenderá el restaurante en mención del proyecto es el siguiente. Y acá empezamos la segmentación. Primero, la segmentación geográfica, es decir, el lugar geográfico. Estamos diciendo, a ver, vamos a suponer distrito de San Miguel. Ok. ¿No? Ya hemos delimitado geográficamente. Edades. Acá entra otro tipo de segmentación, ¿no? El segmento de la población por edades. Entonces, acá están considerando edades de 18 a 64 años. Entonces, yo igual tengo que hacer para mi producto. ¿Quiénes van a ser mis potenciales consumidores y en qué edades, en qué rango de edades van a estar, ¿no? Entonces, esto es un tipo también de segmentar el mercado, un tipo de segmentación que es por edades. Es decir, en el distrito de San Miguel, las personas de 18 a 64 años. Entonces, en el ejemplo dice muy bien, en el distrito de San Miguel de 18 hay 240,000 personas. Ok, listo, ya identifiqué, ¿no? Que en este distrito, en las edades de 18 a 64, hay 240,000 personas. Muy bien. Viene la siguiente segmentación, que es el nivel socioeconómico. Muy bien. O sea, mi producto está orientado para quiénes, para los del estrato socioeconómico B y C. Ok. Nada más para estos dos. Entonces digo, muy bien, en el distrito de San Miguel, qué porcentaje de la población está en estos niveles B y C? Digo, es el 20% de la población. Ok, muy bien. Ese es otro tipo de segmentación. Y acá hay otro más, que es el estilo de vida, como decíamos, ¿no? Este es otro tipo de segmentación, el estilo de vida. ¿Y quiénes van a ser los pobladores que están acá? Pues los que se preocupan por cuidar su salud. ¿Y cuántos son o qué porcentaje de la población se preocupa en cuidar su salud? El 50% de la población. Listo. Con esto que he hecho, he segmentado mi mercado, mejor dicho, he seleccionado, ¿no?
Estoy seleccionando a qué tipo de consumidor está orientado mi negocio, en este caso el restaurante, o el servicio que estoy dando, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? El primer paso, segmentar el mercado, ¿ok? Listo. Con esta información, yo paso al número 2, al paso siguiente. ¿Y cuál es el paso siguiente? Calcular el mercado potencial. Bueno, simplemente recordando, el mercado potencial es el conjunto de personas que pertenecen al segmento que se ha definido y al que puede llegar un producto o servicio. Son aquellos que necesitan o podrían necesitar el producto o servicio general que queremos ofrecer, ¿no? Dentro del área, pues, ¿no? Dentro de la zona de influencia. Son aquellos que necesitan o podrían necesitar, ojo, ¿eh? O sea, aquellos que de algún momento, en algún momento podrían utilizar o podrían necesitar del servicio, ¿no? O utilizar nuestro producto. Por lo tanto, el mercado potencial comprende a las personas que en la actualidad consumen el producto o servicio que se quiere ofrecer y también a aquellos que en la actualidad no consumen. Por eso dice podrían necesitar, ¿no? Pero sí están necesitando el producto o servicio y no se encuentran. Además, a las personas que en la actualidad no consumen, pero que en el futuro podrían consumir, ¿ok? Por eso se llama potencial, es un mercado potencial, ¿ok? Entonces, incluye a todos aquellos que necesitan o podrían necesitar en algún momento. ¿Y cómo calculamos? Vamos a calcular tomando los datos, ¿no? Del paso número 1, ¿ok? Que tenemos acá. Y acá tenemos. Para el caso del ejemplo del restaurante de comida vegetariana, el producto general es la comida saludable en sus diversos tipos y formas. Podríamos decir que el primer nivel de producto o servicio es la comida saludable. Ok. En este caso, el mercado potencial son todas las personas que viven en el distrito de San Miguel que tienen de 18 a 64 años de edad, pertenecen al nivel socioeconómico B y C, tienen un estilo de vida saludable y cuidan su alimentación. Listo. Esto es la conclusión a la cual nosotros llegamos, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la segmentación. Es decir, ok, esto de acá. Esto, acá tenemos que llegar nosotros con nuestro proyecto. ¿Y de dónde salió esto? A ver, ¿de dónde salió? Salió de acá, pues, ¿no? De acá. Del paso número 1, ¿no? Acá hemos segmentado. Entonces, de acá, con estos datos, nosotros decimos que esto es nuestro potenciales consumidores. Son todas las personas que viven en el distrito de San Miguel, de 18 a 64 años, que pertenecen al nivel socioeconómico B y C, tienen un estilo de vida saludable y cuidan su alimentación. Listo. Una vez que tenemos eso, vamos a borrar esta parte. Hacemos una tablita que nos va a ilustrar y nos va a ayudar, ¿no? A determinar justamente cuál es nuestro mercado potencial. En la tabla siguiente se presenta el cálculo de la cantidad de personas con estas características. O sea, ya tenemos que cuantificar. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro mercado o nuestra demanda potencial, pero en términos cualitativos. Solamente está en palabras, ¿no? Cualitativos. Esto nosotros lo tenemos que llevar a términos cuantitativos, ¿no? Tenemos que llevar a cantidades, ¿ok? ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Acá en la tabla o en el cuadro. Entonces, tenemos, ¿cuántas variables tenemos para la segmentación? Hemos segmentado de forma geográfica, por edades, por nivel socioeconómico y estilo de vida. ¿Ok? Listo, acá tenemos las 4 variables para la segmentación.
Característica del distrito de San Miguel. Edades de 18 a 64 años. Nivel socioeconómico B y C. Estilo de vida. Se preocupan por su salud. ¿Okay? Esa es la característica. Acá vienen los datos. En el distrito de San Miguel, ¿cuántas personas tenemos de 18 a 64 años? 240,000. Eso es dato, ¿no? Listo. En el nivel socioeconómico B y C, ¿qué porcentaje pertenecen? 20%, muy bien. Los del estilo de vida saludable, es decir, aquellos que se preocupan por su salud, ¿qué porcentaje son? 50%. ¿Okay? Ojo con esto de acá. Ojo con esto de acá. Es decir, ¿de dónde hemos sacado la fuente? Ojo con esto. Tiene que ser fuente confiable, fuente oficial, tiene que ser un dato, una información que sea verídica en lo posible, que tenga validez, que tenga confiabilidad. O sea, no puede ser porque alguien me dijo por ahí, nada más, no. De preferencia, fuente confiable, válida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad de personas, pues del INEI, pues, ¿no? Por ejemplo, los porcentajes que pertenecen a los niveles socioeconómicos. ¿De dónde se obtuvo? De una empresa de estudio de mercado. Ah, ya. Igual, ¿no? En cuanto al estilo de vida de Focus SA. O sea, son entidades que se dedican a la investigación de mercado. ¿Ok? Listo. Y al final, entonces, ¿cuáles son los resultados? Muy bien. Nosotros decimos, en San Miguel hay 240,000 personas de 18 a 64 años. Pero de esos, el 20% pertenece al estrato B y C. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, de los 240,000 personas, solo el 20% pertenece al sector B y C, que es lo que a nosotros nos interesa, o que al ejemplo le interesa, o que nuestro proyecto le interesa. Entonces sacaré el 20% de 240,000. ¿Y cuánto es el 20% de 240,000? Pues hacemos nuestra regla de 3 simple, hacemos el cálculo. ¿Cuánto sale? 48,000. Acá está. ¿Ok? Entonces, de 240,000 que tenía inicialmente de 18 a 64 años, con la otra segmentación del nivel socioeconómico B y C ya se redujo. ¿A cuánto? A 48,000 personas. Pero eso no queda ahí, sino además de este segmento, ¿cuánto corresponde a los que se preocupan por su salud? El 50%. Ah, muy bien. ¿Cuánto es el 50% de 48,000? 24,000. ¿No? Ah, muy bien. Entonces, se dan cuenta, de la cantidad total se va reduciendo, se va segmentando, se va achicando, ¿no? Por eso se llama segmentación. Vamos escogiendo a los potenciales clientes y al final nos quedamos con ¿cuánto? Nos quedamos con 24,000 personas. Quiere decir entonces que las personas que viven en este distrito de 18 a 64 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, y que tienen un estilo de vida saludable, son en total 24,000. Listo. ¿Ok? Ya llegamos a esa parte. Entonces ya llegamos acá y es 24,000. Listo, o sea, ya he cuantificado, ¿no? Ya tengo en números. Esto de acá va a ser nuestro mercado potencial. Acá está, ¿no? Mercado potencial, 24,000 personas. Entonces ya tengo el primer punto, el mercado potencial. Ya determiné mi mercado potencial. Este es el trabajito que hay que hacer, ¿no? Cuando uno desarrolla su trabajo. Su proyecto, mejor dicho. Entonces tenemos que empezar desde delimitando la zona de influencia, ir identificando los segmentos de mi población y luego buscando las cantidades, los números, ¿no?
seguir haciendo el cálculo y al final nos quedamos con el mercado potencial. 24,000 personas. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es el primer tipo de mercado. Y si nosotros retrocedemos un poco, acá tenemos gráficamente, es esta parte, el más grande, ¿no? El mercado potencial. Listo, ya tenemos el mercado potencial. ¿Cuántos? 24,000 personas. Listo. Entonces quiere decir que hay 24,000 personas que necesitan, ¿no?, este tipo de comida o que consumen actualmente este tipo de comida o de alimentación y podrían consumir en algún momento. Por eso se llama mercado potencial. Listo, ese es el paso número 2. Paso número 3, calcular el mercado disponible. ¿Qué es el mercado disponible? Es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar el producto o servicio. Ojo, que tienen la necesidad de comprar el producto o servicio. Pero no solo de tipo general, sino con características más específicas. O sea, no son los 24,000 que teníamos que tienen la necesidad o que podrían comprar. No, el mercado disponible ya es más específico. ¿Ok? Entonces, para determinar el mercado disponible, se utiliza el cuestionario. Ojo, acá ya entra esta parte que ya hicieron, que ya llevaron en el curso de investigación de mercado, que ya llevaron en el curso de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos habla, se utiliza el cuestionario de encuesta, acá entra la encuesta, que nosotros tenemos que realizar. Entonces, ahorita ya otra segunda tarea, ir viendo la encuesta. O sea, tenemos que diseñar una encuesta. Tenemos que aplicar una encuesta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la encuesta? La encuesta nos va a servir para determinar el mercado disponible, ya que está bien clarito. Para determinar el mercado disponible se utiliza el cuestionario de encuesta. ¿Ok? Y dentro del cuestionario debe haber una pregunta puntual, específica, que nos va a ayudar a determinar el mercado disponible. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es esa pregunta. Continuando con el ejemplo. Para el caso del ejemplo, dice, del restaurante de comida vegetariana, el producto es la comida vegetariana en general. Podríamos decir que el segundo nivel de producto o servicio es la comida vegetariana en general. Ok. Para conocer la demanda de comida vegetariana en el cuestionario de encuesta se considera una pregunta que dice, por eso sí, acá la pregunta es fundamental. Primero empezaremos preguntándole, pues, ¿no?, al encuestado, ¿consume usted comida vegetariana? ¿No? Obviamente va a haber un porcentaje que me va a decir sí y otro porcentaje que me va a decir no. ¿Ok? Bien. Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? Para saber si consume vegetariano o no. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso respondieron sí, 30%, y respondieron no, 70%, ¿no? Total, 100%. Muy bien. Pero ahí no, eso no es suficiente. Para el cálculo del mercado disponible, consideramos el resultado de la respuesta sí, ¿no? O sea, 30%. Por lo tanto, el mercado disponible será el mercado potencial que hemos hallado por el porcentaje de los que respondieron sí. Acá está, ¿no? ¿Cuántos respondieron sí? 30%. Listo. Entonces, eso 30% me sirve. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi mercado potencial, que es 24,000. Entonces, digo, mercado potencial, 24,000. Porcentaje que respondieron sí, 30%.
Entonces, mercado potencial 24.000 por 0.30, ¿cuánto me va a dar? 7.200 personas. Es decir, ya se redujo, ¿no? De 24.000 se redujo a 7.200 personas. Estas 7.200 personas será el mercado disponible. Es decir, todos aquellos que respondieron sí. ¿Ok? Ese es el mercado disponible. Entonces ya tengo, volviendo a mi gráfico, tengo el mercado potencial, ya tengo el mercado disponible. Ahora tengo que determinar el otro segmento que es un poco más pequeño, que es el mercado efectivo. Y para eso pasamos al paso 4, el mercado efectivo. El mercado efectivo es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar un producto o servicio aún más específico que el correspondiente al mercado disponible. O sea, acá ya vamos un poquito más específicos. Pues cada vez vamos siendo mucho más específicos, ¿no? Más detallados, detallados, es decir, para ir llegando al punto que nosotros queremos. Entonces, además de la necesidad específica, tiene la intención de comprar el bien. Es decir, no solamente ya hemos identificado, sino que tiene la necesidad de comprar el bien que nosotros le vamos a ofrecer. ¿Ok? Y también sale ¿de dónde? Sale del cuestionario. Por eso el cuestionario es importante, formularlo adecuadamente. Entonces, va a haber una siguiente pregunta, es decir, si los que respondieron sí, muy bien, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Y cuál va a ser? Dice, si tuviera la oportunidad de consumir en un restaurante de comida vegetariana en la que le ofrezcan comida sabrosa y con excelente servicio, ¿usted compraría allí? O sea, le preguntan, ¿no? A todos aquellos que respondieron que son vegetarianos y le hacen una siguiente pregunta y le dicen, ¿usted compraría en un restaurante, ¿no? Que le ofrezcan comida sabrosa y excelente servicio? Y ahí entra la encuesta y la respuesta. Entonces, dice, definitivamente sí, 90%, quizás sí, 5%, quizás no, 3%, definitivamente no, 2%, total 100%. ¿Y cuál es el porcentaje que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de nuestro mercado efectivo? Va a ser el primero, pues aquellos que dijeron que sí, ¿no? Definitivamente sí. Por lo tanto, para calcular el mercado efectivo, vamos a trabajar con los que respondieron definitivamente sí, que es el 90%. ¿Ok? Entonces, con eso vamos y hacemos el cálculo. El mercado efectivo será igual al mercado disponible que teníamos, que era 7.000, ¿no? Si no me equivoco, 7.200 personas, multiplicado por el porcentaje que contestaron definitivamente sí, que era 90%. Hacemos el producto 7.200 por 0.90. ¿Cuánto nos sale? 6.480 personas. Eso viene a ser el mercado efectivo. ¿Ok? Listo. Hasta ahí hemos llegado a este tercer nivel, ¿no? Si vamos al gráfico, ya tenemos acá mercado potencial, mercado disponible, mercado efectivo. Estamos acá. Y ahora sí tenemos que determinar el último mercado, que es lo que va a corresponder a nuestro proyecto, que es el mercado objetivo. Ok, vamos a borrar esto. Entonces, para llegar a esta última parte, acá está, ¿no? Paso número 5. Calcular el mercado objetivo o meta, ¿no?
¿Qué es el mercado objetivo meta o también target les llaman, ¿no? Hoy en día. El mercado objetivo o mercado meta es una parte del mercado efectivo que la empresa se ha fijado como meta a alcanzar en un periodo determinado. En otras palabras, con los recursos que cuenta y con la magnitud, es decir, con el tipo de empresa que quiere establecer, o sea, es un poquito complicado y lógico que queda abarcar todo, ¿no? Entonces, siendo realistas, yendo a la realidad, nosotros decimos, muy bien, de todo el mercado efectivo, nosotros podemos, ojo, podemos cubrir un tanto por ciento. O sea, lo fijamos nosotros mismos, haciendo un análisis de nuestros recursos, de nuestra disponibilidad de personal, de maquinaria, de infraestructura, de transporte, etcétera. Es decir, muy bien, nuestro mercado efectivo es tanto y de eso cuánto nosotros podemos cubrir. 5%, 10%, 20%, 30%. O sea, eso lo determinamos nosotros, los proyectistas determinamos eso, haciendo un análisis de nuestros recursos, ¿ok? En eso consiste el mercado objetivo o mercado meta, ¿no? O sea, analizar lo nuestro, analizar nuestros recursos, nuestras posibilidades, hasta dónde pueden dar para abastecer o para cubrir el mercado que tenemos. ¿Ok? Entonces, continuando con el ejemplo, dice, la empresa de restaurante de comida vegetariana sabrosa y con un excelente servicio considera que atenderá al 10% de la demanda efectiva. O sea, su realidad de ellos le dice que muy bien, de toda la demanda efectiva que tenemos, ellos van a cubrir, van a atender el 10%. Listo. Por lo tanto, este 10% se constituye en su mercado objetivo. ¿Ok? Entonces hacemos el cálculo, como ya tenemos el mercado efectivo que es de 6.480 por el 10%, ¿cuánto será el mercado objetivo de este negocio? 648 personas. Quiere decir que ellos se han fijado atender a esta cantidad de personas, ¿no? 648 personas que son los que van a utilizar el servicio. Y con eso hemos llegado al mercado meta, que es lo que, ¿no?, buscábamos. Y al final, el gráfico final la tenemos ahí, representado en forma cuantitativa, ¿no? Mercado potencial 24.000, mercado disponible 7.200, mercado efectivo 6.480 y mercado objetivo o mercado meta 648 personas. ¿Listo? Y con eso hemos llegado a determinar cuál será nuestro mercado objetivo, que es lo que tenemos que fijar nosotros. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir nosotros también en nuestro proyecto. ¿Ok? Para nuestro producto o servicio que pensamos brindar a través de nuestro proyecto. Ok, muchachos, esto es lo que les quería mostrar hoy día. Entonces, con esto ya ustedes están en la capacidad de poder ir definiendo todas estas variables, ¿no? Y no se olviden de que un aspecto importante también es la encuesta. Significa que a partir de ahora ya tenemos que ir determinando, ¿no?, nuestro cuestionario que lo vamos a utilizar para desarrollar nuestra encuesta. ¿Ok? Bien. Entonces, esto les quería mostrar como parte de, digamos, de la determinación de la demanda, ¿no? O sea, mercado, demanda, ¿no? Demanda potencial, demanda disponible, demanda efectiva y demanda objetivo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, esto correspondía a esta parte, ¿ya? Eso quería resaltar para que ustedes ya tengan más claro cómo es que yo o nosotros o ustedes ya pueden ir avanzando y determinando la demanda para su producto o para su proyecto.
A ver, hasta ahí, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algo que quieran preguntar? Los escucho. A ver, me dicen. ¿Todo está claro? Bueno, entonces, si todo está bien, pues vamos a definir en esta parte, pues hasta acá vamos a llegar hoy día, ¿ya? Si ya se entendió todo, vamos a definir las tareas para la próxima semana, ¿ya? Hay que ir viendo, como les dije en un inicio, lo que a mí me interesa como docente, porque realmente es parte de mi labor, de mis funciones, es que ustedes desarrollen el proyecto a lo largo del ciclo, de tal forma que en la semana 15, ¿no?, ya tengamos el producto final que puede ser listo para exponer, para sustentar, ¿ok? Entonces, lo más importante en este curso es desarrollar el proyecto, porque de esa forma vamos a, de alguna forma, ir aprendiendo, pues, ¿no? Obviamente no vamos a tener, pues, un proyecto seguramente perfecto, sin errores, eso es imposible, ¿no? Porque siempre cualquier documento es pasible de mejora, ¿no? Siempre pueden haber observaciones, pueden haber recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que vayamos haciendo y en el camino vamos aprendiendo, ¿no? Y no nos olvidemos otro aspecto que también es importante. Ustedes ya están a puertas de poder entrar seguramente o pasar al 9º ciclo, ¿o no? O ya están en el 9º ciclo algunos, no sé, que ya donde van a tener que desarrollar, por ejemplo, su proyecto de investigación, donde una modalidad viene a ser el estudio de viabilidad, ¿no? ¿Ok? Bien, Edwin, ahorita va. Entonces, puedes tomar como base este proyecto y transformarlo en su tesis, ¿no? Porque una de las modalidades es un estudio de viabilidad. Y un estudio de viabilidad tiene que ver con un proyecto de este tipo, pues, ¿no? Entonces, caramba, si lo hago bien, esto me puede servir de base para seguir con, ¿no?, con mi idea de tesis, de trabajo que quiero hacer para mi titulación, ¿no? Pero bueno, eh, Edwin me dice, efectivamente, vamos a ver. Bueno, dentro del esquema que yo tengo entendido, existe estudio de viabilidad, por supuesto que sí. O sea, hay estudios de mejora, hay estudios de investigación, hay estudios de viabilidad, o sea, una de las modalidades, por el momento, hasta el momento están ahí, ¿no? Están disponibles, o sea, uno puede elegir cualquiera de ellas, ¿no? Así que por ese lado no hay ningún problema. Como les digo, esto les puede servir de base, ¿no? Si lo hacemos bien. ¿Ok? Bien, a ver, Edwin, respecto a sí, pues las tareas. Respecto a las tareas, entonces, vamos a ir avanzando según el esquema que les he presentado y según lo que hemos estado viendo. O sea, la tarea es, primero, ya tenemos lo que es el título, ¿no? El nombre, el título el nombre del proyecto, ya lo podemos ya podemos ir definiendo también la naturaleza, es decir, ¿no? O sea, la naturaleza del proyecto, ya podemos explicar, ¿no?, en qué consiste. Ya podemos definir, por ejemplo, acá el bien y servicio, también ya podemos definir en qué consiste. La otra tarea es determinar la zona. Esto sí es sí o sí, ¿ah? Esto sí es tarea. Apunta, Edwin. Esto sí es sí o sí. La zona de influencia. ¿Cuál va a ser nuestra zona de influencia? El tipo del bien, igual, hay que identificar qué tipo de bien va a ser para nuestro proyecto. Muy bien, Edwin, muy bien. Y lo siguiente es, pues, la siguiente tarea es, por lo menos, determinar esto de acá. ¿Cuál es el consumo histórico? Esto es otra tarea que hay que hacer. ¿Ya? Esto de acá. Esto de acá. ¿Ya? Para nuestro producto,
si no específicamente no hay un producto como que nosotros queremos, por lo menos algún producto pues sustituto, ¿no? Similar al nuestro. Y lo otro es determinar la demanda, ¿no? Por lo menos ya estamos en condiciones de realizar la segmentación. O sea, ya tenemos que tener para la próxima clase la segmentación. Es decir, nosotros ya podemos mostrar, por ejemplo, esta primera parte, ¿sí? Esto de acá ya podemos mostrar. Esta primera parte, esto de acá ya podemos mostrar. O sea, esto ya podemos, ¿no? Y también ya podemos determinar esto. Por lo menos el mercado potencial ya lo podemos determinar. Hasta ahí la tarea. ¿Ok? Esto ya lo podemos determinar. Para los siguientes, sí, para lo que es el mercado disponible y para el mercado efectivo, para ello sí todavía necesitamos una encuesta que ya también, o sea, para la próxima clase ya tenemos que tener un bosquejo de encuesta también. Ya tenemos que ir armando nuestra encuesta. ¿Ya? Seguramente para la próxima clase ya voy a tener un poco, porque eso también ya lo hicieron, ¿ah? O sea, ya tampoco es necesario, pero bueno, de todas maneras voy a ver. O sea, eso ya lo han llevado en una investigación de mercado, ya saben cómo se hace una encuesta, cómo se formulan las preguntas, qué tipo de encuesta vamos a aplicar. Así que eso también ya lo pueden ir haciendo. Pero sin embargo, vamos a ver si ahí un poquito reforzamos, ¿no? La aplicación, la estructura de la encuesta para determinar, y esa encuesta tiene que tener estas dos preguntas que es fundamental, ¿no? ¿Consume usted, ¿no? O sea, si es en este caso comida vegetariana, ¿consume usted, no sé, pues si voy a hacer una bebida energizante, ¿consume usted bebida energizante? Y lo otro sería, de todas las bebidas energizantes, ¿consumiría usted la bebida energizante que le ofrece el proyecto que consiste en tal cosa? ¿No? O sea, ¿usted compraría la bebida energizante del proyecto? Y eso también nos va a servir para determinar nuestra demanda efectiva, ¿no? O sea, eso también hay que ir avanzando. Pero lo que sí debemos de tener para la próxima clase, sí o sí, es hasta esta parte, ¿no? Esto de acá ya debemos de tener y esto de acá también, ¿no? Y lo demás que ya dijimos, ¿no? O sea, eso ya lo podemos hacer. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Quedó todo claro? Así es, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. O sea, la estructura que les mostré es la estructura base con el cual vamos a ir trabajando. Por ahí, como dije, podemos ir modificando algunas cosas, sumando algunas cosas, quitando algunas que no lo consideremos importante, pero la estructura está ahí y en función a eso vamos a avanzar, ¿no? Por ahí con algunas modificaciones, no hay ningún problema. ¿Ok? Esa es la que vamos a usar como estructura final. ¿Ya? Sí, sí, en Word, efectivamente, en Word. Ah, y otro aspecto es que hay que respetar, digamos, la presentación como documento, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tipo de letra, ¿no? Que será en Arial 12, los márgenes, ¿no? Los márgenes, ¿no? El interlineado, que debe ser 1.5, ¿no? O sea, eso hay que respetar. Presentar un trabajo, digamos, bien estructurado, como tiene que ser, ¿no? ¿Ok? Sí, la presentación es en Word, sí, efectivamente, en Word. O sea, todo se hace en Word.
¿Alguna consulta más? Entonces, para la próxima clase voy a requerir de cada grupo, ¿ah? Cada grupo se va a presentar, o sea, vamos a, en la segunda hora sobre todo, o si no, dependiendo del tiempo, vamos a empezar a interactuar, porque como decía, lo importante acá es avanzar el proyecto, eso es lo que importa, ¿ya? Porque la teoría, ya vuelvo a repetir, lo tenemos ahí a la mano. Lo que importa es el producto, el proyecto. Y acá se va a ir presentando cada grupo, cada equipo de trabajo con su proyecto. Y me va a decir qué es lo que ha avanzado y me va a mostrar. ¿Ok? Entonces, eso, Edgar, mándame tu correo, o mándame un correo, por favor. Tú eres el delegado, ¿sí? Edgardo Castillo. Mándame un correo, ¿ok? Y yo te respondo y te envío la plantilla, por favor, ¿ya? Mándame un correo y yo te respondo con la plantilla. Ya te envío la plantilla. ¿Ok? Entonces decía que de las tareas que he dejado, la próxima clase vamos a ir controlando para ver qué grupos están avanzando, qué grupos han cumplido. Y obviamente los voy a llamar grupo por grupo para ver cuál ha sido la participación de cada uno, qué es lo que han hecho, qué es lo que han avanzado. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso es necesario, ¿ok? Porque lo contrario, pues, lo que hacemos generalmente, y la experiencia me lo dice, de que lo dejamos todo para el final y en una semana, en 2 semanas queremos hacer todo el trabajo, ¿no? Y eso en realidad no funciona. Entonces tenemos que ir avanzando conforme avancemos, ¿no? En forma sistemática, ¿no? Progresiva, ir avanzando, ¿no? Con las tareas, ir llenando la plantilla para que ya vaya tomando forma, ¿no? Ah, por supuesto, claro, el delegado, le voy a enviar al delegado para que él lo comparta, obviamente, es para eso, ¿no? O sea, el delegado lo va a compartir con todos ustedes, eso está descontado, por supuesto. ¿Ok? Bien, muchachos, en eso va a consistir entonces de ahora en adelante la forma en la que vamos a ir desarrollando las clases. Como digo, más vamos a incidir en la parte del desarrollo del proyecto, que es lo más importante, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí, dime, te escucho. Profe, el documento el informe que nos mostró sobre las comidas vegetarianas, ese Ah, ya, trabajo, también, si también, nos podrías pasar como para guiarnos, capaz algunos también, no hay puntos. problema, por supuesto. Sí, por eso digo, le he dicho a Edgar, tú eres Edgardo, ¿no? No, yo soy Abraham Sánchez. Ah, ya, no, al delegado. Edgar me va a mandar un correo y yo le voy a responder adjuntando esos dos documentos, la plantilla y lo que les he mostrado acerca del mercado, ¿no? Mercado potencial, mercado disponible, ¿no? Hasta llegar al mercado objetivo, ¿ya? Ya, muchas Sí, por gracias, esa parte profesor. no hay problema. ¿Ok? Bien, bien muchachos, creo que eso es todo por hoy día, ¿no? Esperemos que haya sido de utilidad esta sesión. Esperemos también que todos avancen sus trabajos, ¿no? Es la única forma de poder tener un producto al final. Bien hecho, ¿no? Como tiene que ser, ¿ya? Pues si no hay nada más, nos despedimos. Les deseo buenas noches. Acá a ver el chat que dicen. Ok, gracias. Profesor, Dime, disculpe, Marilu. Te escucho. una consulta. En el primer horario se ha llamado lista. No, todavía. Recién voy a pasar lista. Pero en el chat veo a 30. Justo son los 30 que llevan el curso. Así es que no hay problema. Voy a pasar la lista ya interno, ¿ya? No hay problema por la asistencia. Lo importante es que yo voy a verificar a partir de la próxima semana quiénes están trabajando y quiénes no. Y ahí sí, los que no están, ahí sí voy a empezar a marcar ahí la falta. ¿Ya? Profesor, ya le envié el correo. Ok, ya, cerrando la sesión voy a entrar al correo y voy a ver y te voy a reenviar. ¿Ya? Correcto, profesor. Ya, Gerardo, muy bien.
Ok, muchachos, entonces ahí quedamos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Avancen las tareas y sus trabajos, por Ingeniero, favor. disculpe. Sí, le escucho. No, Castañeda le hablo, Edwin Castañeda. Sí, ¿qué tal, Edwin? Quería justamente aprovechar esos últimos momentos. El día del examen parcial, un compañero se comunicó con usted en los últimos minutos. En mi caso, di el examen normal y justo en los momentos donde ya faltaba como 5 minutos, creo, para colgar el examen en el aula virtual, mi máquina se me cuelga. Ujú. Producto de ello, se me cuelga el momento en que estaba tratando de unir las imágenes que había tomado las fotos de la Ya, solución en la hoja escrita y para poder adjuntarlas y convertirlas en PDF, porque se tenía que subir al aula claro. virtual y solamente permite subir un archivo, entonces tenía sí o sí que convertirlo a PDF. Ujú. Ahora, se me congela en ese momento la máquina y por tanto no podía estar en el Zoom. Sin embargo, como tengo algunos conocidos en el curso, me comuniqué con mi compañero Tucto. Tucto le escribió a usted, él me dice que le escribió a usted en el Zoom, creo, diciéndole sobre mi caso y usted le comentó que en ese mismo momento le enviara al correo. Entonces lo que yo hice fue, cuando mi laptop prendió de nuevo, o sea, después de haberse colgado, lo reinicié y habrá Ya, pasado unos 5 o 6 minutos. Como prueba de lo sucedido, le tomé una captura de pantalla a los archivos que estaban en descargas, porque lo había pasado de mi celular a la laptop por medio de WhatsApp web. Lo paso, lo descargo y como prueba de ello le mandé una captura de pantalla donde hacía énfasis la hora en que había tomado las fotos para que pueda, digamos, visualizar usted que lo que yo le estaba afirmando era correcto. ya. Entonces, eso O le he sea, mandado la a ver, pantalla de la... el Dígame. problema es entonces que tú no has podido subir o mandar tu examen al aula virtual. Ajá. Quiero entender eso. O sea, por Sí, lo pero tanto, se lo quería mandar a su correo. lo has mandado a mi correo. O sea, ya, ya. PDF y también la prueba de la captura de pantalla donde amerita ahí las fotos y la hora en que yo estaba por convertirlo al PDF. Ya, entonces voy a revisarlo. Ya, la verdad Ajá. no me había acordado. O sea, la verdad, soy franco, no me acordaba. Pero ahora que me estás diciendo tú, ahora justo que voy a entrar al correo, voy a verificar eso. Ya, ¿Ya? ingeniero. Ok. Muchísimas ¿Tu gracias. nombre es? Mi nombre es Edwin Castañeda. Edwin Castañeda. Ok. Ya, no te preocupes, yo voy a verificar. ¿Ya? Ya. Ok. Bien. Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, acá terminamos ya por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de hacer sus tareas y avanzar su proyecto. ¿Ya? Buenas noches, que les vaya bien. Ya, ingeniero, buenas noches. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Bendiciones con todos. De igual forma, gracias. De igual forma, gracias. Que les vaya bien.